Vamos a Argentina ahora. Mala noticia. Mala noticia y buena porque ha habido un castigo, pero malo por lo que ha pasado, ¿no? Sentencia en Argentina a 5 jóvenes que son condenados a cadena perpetua por matar a un chico de 18 años, Fernando Báez Sosa. Conocidos como rugbyers. ¿Os suena lo de rugbyers? Ha dado bastante vuelta al mundo la noticia en sí, ¿no? Un caso muy viral. 10 amigos que tuvieron en 2020, hace unos 2-3 años, una trifulca en una discoteca, fueron echados. Varios de ellos, al salir, esperaron a Fernando. Cuando Fernando sale, lo apalean y lo matan. Sí. Lo dejan muerto en la calle. De los 8 juzgados, los otros 3 fueron sentenciados a 15 años de cárcel. 2 de los 8, justo después de saber que lo habían matado, pues dijeron, mira, pues ha caducado, y se fueron a comer al McDonald's. Uno de ellos, Máximo Thompson, se desmayó al oír la condena que le va a privar de libertad para el resto de su vida. Yasa, ¿te parece correcta una pena de cadena perpetua para esto? ¿Para una paliza masiva a un tío al salir de la disco? No, aparte que he visto el vídeo de la sentencia, entonces sé de lo que hablas. Para mí, la cadena perpetua no tendría que existir por cualquier tipo de delito. Puedes matar a 200.000 personas que igual no te tiene que caer la cadena perpetua. Esto es algo que pasa, creo, en Suecia. No hay cadena perpetua. Lo máximo son 25 años. Porque yo interpreto y pienso que la cárcel siempre sirve para rehabilitarte y para que no hagas daño a la sociedad. Si tú ya no tienes posibilidad de salir, ¿qué te importa rehabilitarte? ¿Qué te importa tener una vida buena? Entras en una cárcel y empiezas a hacer locuras, ¿sabes? Te vas a drogar, vas a matar presos. Toda tu puta vida estarás ahí. Y esto no es, yo creo, cómo se tiene que entender la cárcel. Entonces, es algo asqueroso lo que hicieron. Le tienen que caer 30 años, 40, lo que sea, pero tienes que dar la posibilidad en algún momento de reinsentarse a la sociedad. También si tienes 60, 70 años. Todos hemos salido, nos hemos emborrachado. Nadie nunca ha hecho algo tan extremo de nosotros. Pero puede pasar. Es absurdo, pero puede pasar y tienes que darle un tiempo a esa persona de mejorar. Si no tiene eso, la salida va a ser un asco de persona siempre, ¿sabes? Tú, Leo, ¿qué opinas? ¿Crees como Yasa que la cadena perpetua nunca debería existir, incluso en un linchamiento, que esto no deja de ser un linchamiento fuera de una discoteca? ¿Crees que sí? Que la está verdad bien que juzgado? a mí no me parecía... O sea, no hablemos de temas técnicos, porque a lo mejor viene alguien, no, es que legalmente no. Que no, Eso es un tema moral, a priori, ético, a priori para mí ético. sí que debería existir, pero ¿Sí? es verdad que cuando has argumentado que qué aliciente tiene la persona, lo que pasa es que yo estoy quizás un poco desencantada en pensar que la cárcel sirve. Ojalá a nivel teórico sí, creo que en la práctica realmente no siempre sirve para convertir a la gente en mejor persona. Entonces al final creo que la gente tiene que pagar un castigo. Y cuanto más jodido, cuando cometes un crimen tan atroz, como yo no soy juez y yo no creo que pueda condenar a pena de muerte a nadie, no estoy a favor. Ahí sí. Es muy interesante. Iba a decir, en algunos casos, el tema es que un juez no puede... Me parece horrible que sea un juez el que decide... La vida, tío, porque nunca... No sé, eso me explota la cabeza. Entonces, yo en este caso creo que cadena perpetua así como si se pudren en una habitación. También es verdad que habría que tener en cuenta, chavales jóvenes, qué contexto, que no son reincidentes. Yo daría mucha fuerza a todas las peores penas, siempre en plan pena de muerte o cadena perpetua, a gente que repite el crimen. En este caso, que se pudran en una habitación aislados si hace falta. O sea, me parece... Quizás estoy siendo muy radical, tío, pero pienso, tú ponte en la piel de que es tu hermano o algo así. No, esto es lo último, pero que tienes que hacer. Nunca tienes que pensar en estas cosas como si fuera algo personal. Porque entonces violan a mi hermana y le cortamos la cabeza. Sí. Porque pienso que es mi hermana, ¿no? Entonces No, todos tú, los violadores no tú. le cortamos la cabeza. No. El punto es, ¿tú crees que la cárcel está ahí para que esta gente sufra el resto de su vida o para que la sociedad mejore con el tiempo? Yo creo que está para que la gente no se queje de la calle, para que parezca que se hace algo. Yo creo, a día de hoy, no sé, a nivel teórico puede ser el que sea, pero creo que la cárcel está para meter ahí a la gente desadaptada que ha cometido un crimen y que la sociedad tenga la falsa ilusión de que se hacen cosas.
Vale. Pero no sé si has visto Las cárceles más duras del mundo. Es una serie, lo que sea. Algún capítulo he visto. Y enseñaba la cárcel más dura con la pena más dura. Al final, la gente que salía, el 60% volvía ahí adentro. Y de contra, las noruegas, suecas, donde los presos no están adentro de celdas, hablan así como estamos hablando yo y tú con la policía penitenciaria. Máximo se pueden quedar ahí 25 años, lo tratan bien. Vuelve, creo, menos del 30%. Eso es un trabajo bueno para necesitar a esta persona. Si la idea es solo punirlo, entonces le dan la pena de muerte y ya está. ¿Por qué gastar, ¿no?, dinero público para dejar a alguien adentro de una celda toda la vida? Si lo quiere punir, ya está, lo eliminamos. Pero para que la sociedad no enfurezca. Es una especie, yo lo veo como una especie de atenuador de, imagínate cómo reaccionaría la sociedad si no se apartan a esos... asesinos, locos. El tema de la cárcel es muy complicado, ¿eh? Mira, el otro día tuve un debate aquí, estaba Nacho, que con el tema de la pena de muerte. Yo sí estoy a favor de la pena de muerte en casos extremos. Grandes asesinatos, terrorismo masivo, asesinos en serie. Pero creo que no hay posibilidad de redención. Aquí podríamos entrar incluso en un tema hasta psiquiátrico. ¿Hasta qué punto una persona que mata a 14 chicas abriéndolas en canal y masturbándose con ellas en ese estado? ¿Qué ha pasado? ¿Es un asesino? ¿Es un loco? ¿Se merece estar en un psiquiátrico encerrado? Vale, yo soy un poco más radical en eso, pero es un tema muy interesante y muy debatible y no tengo la verdad absoluta ni de coña. O sea, que es un tema genial. Yo creo que sí que hay casos de cadena perpetua. Yo aquí sí. Yo creo que la cárcel tiene dos grandes vertientes. Una es la reinsertora, que mucha gente que ha salido de la cárcel te dice que no funciona. Y yo he tenido a varias personas ahí que vienen de la cárcel. Y la segunda es la punible, la que castiga. Un niño pequeño cuando la caga se castiga. Una persona que siendo adulta comete un crimen grave tiene que ser castigada. Desincentivar, claro, ¿no? Un poco, que sirva como... Y la gente dice, no, pues que siguen habiendo crímenes. Es que siempre habrán crímenes. Es que vamos a dejar de vivir en los mundos de Yuppie. El humano va a matar, y va a violar, y va a asesinar, y va a pegar, y va a robar, y va a hacer todo. Es parte de la naturaleza humana. Forma parte de nuestra, por desgracia, naturaleza. Claro. Esto va a pasar siempre. Claro. Y no hay una solución perfecta, no existe. Ni una, porque tú dices pena de muerte y los casos de inocentes que han muerto a saco. Muchos. Cadena perpetua. Y los casos otra vez de inocentes que se pasan 56 años y luego a los 57 dicen ¡Ey! Que tú no eras culpable. ¿Qué hacemos con esa persona que ha pasado toda su puta vida en la cárcel? No hay nada perfecto. Aquí sí yo creo que tiene que haber castigos en algún caso de por vida. Hay casos de asesinos de hijos, como el Bretón, ¿no? Casos que son más allá un poquito de la posible reinserción. Tiene que haber alguna consecuencia que sea tan grave que no haya capacidad de resignación. Pero el punto es, tú quieres un asesino de un hijo, sí, ¿sabes? Sí. Tú que además eres italiano. Sí. La familia, ¿cuánto es importante en Italia? Sí. Lo más. Muy, muy importante. Muy importante. Un padre que mata a los hijos por rabia a la madre, porque está chalao y se enfada. ¿Qué hacemos, tío? ¿Es reinsertable? No se puede recetar a la persona que tiene problemas psicológicos que no puedes cambiar. Ahí lo tiene que encerrar toda la vida porque nunca va a mejorar. Yo el último examen de mi universidad lo hice sobre la pena de muerte en los Estados Unidos. Y es un dato que los países que aún tienen la pena de muerte son los países con más criminales y más delitos. Entonces, si quieres mejorar la sociedad, pero, la ¿sabes qué pasa? quitar. Que esta estadística no se puede nunca acabar de comprobar si funciona o no la pena de muerte. Te diré por qué. Porque un experimento va de la siguiente manera. Tú tienes el grupo de control y el grupo experimental. En el grupo de control no le haces nada, lo dejas intacto. Y en el grupo experimental le aplicas la hipótesis que quieres probar. Claro, tú no puedes saber cómo sería Estados Unidos sin pena de muerte. Porque o la tienes o no la tienes. Claro, es complicado. Estados Unidos es un país muy complicado, donde en la segunda enmienda deja claro que todo el mundo tiene derecho a estar armado. No es bueno para matar, o sea, para la facilidad de matar. Donde tienes un país ultra, hiper, mega masivo, que es como media Europa, o casi, descontando Rusia, con unas diferencias abismales de estado. Compara Iowa con California, que no tienen nada que ver. Es muy complicado Estados Unidos, ¿eh? Que te digo que a lo mejor me estoy equivocando y quitar la pena de muerte en todos los estados de Estados Unidos, que ya no todos la tienen, hay muchos estados que no la tienen, sería lo mejor, no lo sé, pero cuando hacen estos ejemplos, que es cierto, sí que dices, ¿y si no hubiera pena de muerte? A lo mejor sería peor aún. Exacto. No sé, no lo sé. O sea, es verdad. Pero no se podrá saber nunca, porque o lo tienes o no lo tienes. Es complicado. Ahora, en el caso de estos chavales,
Es muy grave lo que hicieron, tío. O sea, es muy grave. O sea, era- yo he estado de fiesta, estás de acuerdo, entonces? yo me he dado de hostias en discotecas y por desgracia, a veces Claro. teniendo la razón y a veces ser un poco buscón. Pero 10 contra 1 es de ser hijos de la gran puta. Bueno, y o sea, a es de mí- ser mala persona y- porque sabes que es una pelea. Pero puede ser que en 30 años ya no lo son, hijos de la gran puta, o tú crees que se le va a pegar toda la vida. En ese caso es posible. Pero además, aunque parezca un detalle, en lo de irse luego al McDonald's, o sea... Bueno, es frialdad, es frialdad. Es como, en plan... Sí, que es frialdad. porque tú en un calentón, en un momento, yo que sé, de alta carga emocional tal, pero... Es frialdad. Uf, es casi- No lo sé, en este caso concreto tengo dudas. Sí que es verdad que son muy jóvenes. La vida enseña No mucho. estás dispuesto a darle otra posibilidad. No, en este caso, no, yo te he hablado de otros casos. En este caso no conozco el caso en detenimiento, no sé qué acciones hicieron, no sé si tienen antecedentes, no sé qué tipo de gente son, porque imagínate que son los típicos liantes violentos, que mira, mejor que te quedes ahí, o a lo mejor son gente que se le fue la pinza y hicieron una cosa que nunca 18 más. años tienen. No, 18 el que murió. Ellos no sé qué edad tienen. Pero seguro no van a pasar toda la vida en la cárcel. ya ¿Tú te lo crees digo. que van a salir antes? Seguro. ¿Tú crees? No, no digo en poco, pero en 20, 25 años ¿Tú le crees, hace una pericia, ¿no? Psicológica, ven si se ha portado bien Buen adentro de la comportamiento. cárcel. Es complicado que nunca en 40, 50 años no haya otro juez que no toma el caso y, Claro. y cambia la cosa. Complicado, ¿eh? Complicado. Es muy complicado. O sea, yo tendría muchas dudas con este caso porque me parece muy heavy lo que hicieron. Es muy heavy. Tantos contra uno, o sea, además es como que No, una 10 cosa es que se 10 te, contra uno es se te bestia. líe, te enzarces y acabe No, pasando una desgracia. y para llegar a matarlo. A Pero no es ser que eran, tuvieras la mala suerte de que la pero primera se desnuca. Eran jugadores de rugby, ¿no? Sí. O sea que al final también... Gente grande, fuerte. Sí. Es que, tío, yo por mi trabajo he hablado con muchos criminales, gente que ha hecho cosas muy asquerosas y de verdad se arrepiente cuando le habla, ¿sabes? De verdad te dice, yo no soy la misma persona, yo no me atrevería a hacer nada, no sé cuánto es verdad o no, pero veo que en realidad detrás de cualquier cosa, de las más asquerosas, puede ser que haya Hay una un- persona positiva. Luego tú me estás hablando de casos de personas que matan 40 chicas, la abren, se follan la cara, Sí, no hay Jeffrey Dahmer, Dahmer, esta exacto, gente. exacto, Pues ya exacto. está, cerramos la puerta y listo. Exacto. Eso sí, Mm. obvio. O el O pena de Breivik, muerte, ¿no? así tampoco es un gasto. El que mató en Noruega con la que, bueno, que Sí, fue con el la chaval, isla galleta y el mató chaval. no sé Sí, cuántos sí. adolescentes de Sí. colegio que estaban de Sí, sí, sí. excursión. Pero esa gente está enferma, ¿no? Claro. Quiero- Es que es complicado este tema, porque lo que se hace ahí es un perito psiquiátrico y se determina hasta qué punto, la clave es hasta qué punto distinguen el bien del mal, hasta qué punto son conscientes de sus actos. Si se determina de que son conscientes de sus actos, ahí se juzgan como una persona normal. Y a él se le juzgó como una persona normal. Luego ellos van apelando a Vale. 1000 historias. Vale, vale. Pero se juzga eso. Pero este es el punto. Si él está haciendo cosas que ni él se entera que la está haciendo, ¿es su culpa o no? Si tengo complicado. 4 o 5 personalidades y una de estas es una personalidad asesina. como la chica que y no la puedo como la contar- chica que entrevistaste El último tú. vídeo. Yo creo que en un imagínate caso de una una- enfermedad mental que ha sido asesina, lo que se tiene que hacer, lo que yo haría, en caso de una persona desequilibrada mental con enfermedad, esquizofrenia, un trastorno severo, múltiple de esto. Ah. lo que creo que se tendría que hacer es tenerla vigilada toda la vida o muchos años en un centro, pero el problema es que yo creo que una persona que es un peligro para la sociedad no puede estar libre. Es como los violadores. Hay violadores que te dicen, o pedófilos, yo lo volveré a hacer, no quiero, pero lo haré. Y lo van a dejar libre. ¿Por qué? Porque toca por ley. Y si les haces y si te dicen eso, pues una operación. Pero ¿sabes lo que pasa? No, que si te aunque, dicen, aunque, sí, es una- aunque Ah, los, sí, sí. Si la pero persona aunque te los, dice- los castres... El ya, instinto lo tiene. para algunos violadores no es tanto sexo, es la... Porque algunos ni se empalman, La no tienen ni capacidad. anticipación. Es la dominación. Es, Vale. Uf, hay ahí un... O sea que la solución es medicaos. O dejarlo adentro de un centro, ¿no? O matarlo. Habrá y ya alguno está. que lo entenderá y que realmente cambiará, pero claro, el que te va diciendo, hay casos de entrevistas a gente que ha hecho barbaridades que dice, yo si salgo, Sí, sí, creo sí. que lo volveré a hacer. En ese caso, Hostia, pues esa gente es la que más quiere cambiar, porque otro... no quiere cambiar, lo acepta. Lo Bueno, acepta. podemos asumir también que hay casos y hay cosas que nunca van a cambiar. Y punto, ¿sabes? Esto de los violadores es algo que puede reducir un poco, pero nunca va a cambiar. Es parte de la naturaleza humana, como la Correcto. pedofilia y muchas otras enfermedades. Sí, la lo puedes violencia. intentar controlar, pero nunca van a desaparecer. No. ¿Sabes? Lo asumes y ya está. Es parte de la sociedad. Da asco, pero es así. Es así.